llamo Daniel y voy a contarles una historia que me ha perseguido desde mi adolescencia. Una historia que hasta hoy me provoca escalofríos y noches en vela. Todo comenzó cuando mi familia y yo nos mudamos a una casa justo enfrente de una vieja escuela primaria. La fachada de la escuela, con sus muros de ladrillo desgastado y ventanas opacas, siempre me dio una sensación de inquietud, pero nunca imaginé lo que estaba a punto de descubrir. La escuela tenía un aire nostálgico durante el día, con niños correteándose por el patio y risas resonando entre los edificios. Pero por la noche, todo cambiaba. Las risas se desvanecían y un silencio sepulcral se apoderaba del lugar. Solía sentarme en mi habitación que daba justo frente a la escuela, observando cómo la oscuridad envolvía cada rincón del edificio. La primera vez que noté algo extraño fue una noche de invierno. La luna llena iluminaba tenuemente el patio de la escuela y de repente vi una sombra moverse entre los árboles. Pensé que era producto de mi imaginación, algo típico de un adolescente con demasiada imaginación, pero esa sombra no desapareció. Se movía de manera errática como si estuviera buscando algo. Con el paso de los días, los ruidos comenzaron. En medio de la noche se escuchaban susurros, puertas que se cerraban de golpe y, lo más perturbador, el sonido de pasos en los pasillos vacíos. Mis padres no me creían, decían que todo era producto de mi mente y que debía dejar de ver tantas películas de terror. Pero una noche me armé de valor y decidí investigar por mi cuenta. Entré a la escuela a través de una ventana que siempre quedaba abierta. El lugar estaba impregnado de un olor a humedad y abandono. Caminé por los pasillos oscuros, guiado solo por la luz de mi linterna. El eco de mis pasos resonaba en las paredes y mi corazón latía con fuerza. Llegué al baño de los niños, un lugar que siempre había evitado en mis exploraciones diurnas. La puerta chirrió al abrirse y en el interior el ambiente era aún más opresivo. De repente, escuché un sollozo. Mi linterna parpadeó y por un instante, juro que por un instante vi la figura de un niño. Su rostro pálido y expresión de tristeza desapareció tan rápido como apareció, dejándome paralizado de miedo. Salí corriendo de la escuela con la certeza de que lo que había visto no era una alucinación. Al día siguiente, decidí hablar con los vecinos más antiguos del lugar. Fue entonces cuando escuché la historia que cambiaría mi vida para siempre. Me contaron que hace muchos años un niño llamado Javier había perdido la vida en ese mismo baño. Se decía que había sido un accidente, pero siempre hubo rumores de algo más siniestro. Los maestros y los alumnos evitaban hablar del tema y la escuela intentó borrar cualquier rastro del incidente. Desde esa noche, mi vida se convirtió en una espiral de terror. Las sombras y los ruidos se intensificaron. Sentía una presencia constante como si Javier intentara comunicarse conmigo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Los sueños se mezclaban con la realidad y cada rincón oscuro de mi casa parecía estar lleno de ojos observándome. Mis padres finalmente decidieron mudarnos, preocupados por mi estado. Pero incluso en nuestra nueva casa, los recuerdos de esos días horribles me siguen atormentando. A veces, en la quietud de la noche, aún puedo escuchar esos susurros y ver las sombras danzando en las esquinas de mi habitación. El tiempo pasó, pero la sensación de inquietud nunca me abandonó. A pesar de la distancia física, los eventos que viví en aquella casa frente a la escuela primaria permanecieron grabados en mi mente. Mi vida siguió adelante. Terminé la escuela, fui a la universidad y conseguí un trabajo. Pero siempre, en la parte más recóndita de mi subconsciente, Javier y su trágica historia seguían acechándome. Así que un día, años después, mientras navegaba por internet encontré un foro dedicado a historias de fenómenos paranormales. Decidí compartir mi experiencia esperando quizás encontrar alguna explicación o al menos alguien que hubiera vivido algo similar.
Mi relato recibió muchas respuestas, pero una en particular me llamó la atención. Un usuario, bajo el seudónimo de Sombra Saliente, afirmaba haber sido compañero de Javier y haber estado presente el día que perdió la vida. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Javier era un chico callado, no tenía muchos amigos, siempre parecía triste, como si cargara con un peso que nadie más podía ver. Pero esa tarde, durante el recreo desapareció. Lo buscamos por todas partes hasta que lo encontramos en el baño. Nadie sabe exactamente qué pasó, pero su expresión, nunca olvidaré esa expresión de terror en su rostro. Escribió Sombra Saliente. En ese momento mi corazón se aceleró al leer esas palabras y decidí contactar a Sombra Saliente por mensaje privado. Y después de varias conversaciones, me reveló más detalles sobre Javier. Según él, había rumores de que Javier era víctima de bullying. Algunos decían que lo atormentaban los mismos compañeros que lo encontraron sin vida. Otros hablaban de una presencia oscura en la escuela, algo que parecía cebarse con los más vulnerables. Decidido a entender más, volví a la vieja escuela, ahora abandonada y en ruinas. La vegetación había reclamado gran parte del patio y las paredes estaban cubiertas de grafitis y moho. Entré con cautela, sintiendo una mezcla de nostalgia y miedo. El baño de los niños, el epicentro de mi terror, estaba casi intacto, como si el tiempo hubiera decidido no tocar ese lugar. Mientras exploraba, encontré un viejo cuaderno escondido entre las baldosas sueltas del baño. Era el diario de Javier. Sus páginas estaban llenas de dibujos oscuros y escritos desesperados. No puedo escapar, decía una página. Ellos no me dejan en paz, decía otra página. Pero lo más perturbador fue la última entrada. Hoy terminará todo. Lo veo en las sombras. Salí del edificio con el diario en mis manos, sintiendo que había descubierto una pieza crucial del rompecabezas, pero sin saber cómo encajarla. Compartí el contenido del diario en el foro y las respuestas no se hicieron esperar. Algunos usuarios sugerían que Javier había sido víctima de algo más que bullying, quizás de un espíritu maligno que habitaba en la escuela. Otros pensaban que su mente quebrada por el acoso había creado sus propios monstruos. Pero la respuesta más escalofriante vino de Sombra Saliente. Siempre supe que había algo más en esa escuela. Después de lo que le pasó a Javier, otros niños comenzaron a ver y a escuchar cosas. Algunos incluso aseguraban haber hablado con él. No creo que Javier fuera el único atrapado en ese lugar. Algo o alguien más está ahí, algo que se alimenta del miedo y la desesperación. Nunca obtuve una conclusión definitiva. El diario de Javier, los testimonios de los compañeros y mis propias experiencias se entrelazaban en una trama de horror sin solución. Así que decidí dejar atrás esa búsqueda de respuestas y enfocarme en vivir mi vida, pero no sin antes advertir a otros sobre ese lugar. El tiempo ha pasado, y aunque he intentado seguir adelante, sé que hay cosas que nunca podremos entender por completo. La historia de Javier y la vieja escuela primaria siguen siendo un misterio, un enigma que quizás nunca se resuelva. Y así, dejo esta historia abierta, con la esperanza de que alguien más, en algún lugar, pueda encontrar la verdad. Hasta entonces, las sombras y los susurros seguirán siendo parte de mi vida, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión.